Amado Dios, tú que ordenas todas las cosas con equilibrio perfecto, hoy nos acercamos a ti para pedirte que siembres en nuestros corazones el don precioso de la moderación. Enséñanos, Señor, a vivir con templanza, a controlar nuestras palabras, nuestros deseos y nuestros impulsos, para no dejarnos llevar por los excesos ni la prisa, sino caminar con paso firme, guiado por tu sabiduría. Danos un corazón que sepa cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo dar y cuándo descansar. Que cada decisión esté medida por tu espíritu y que cada pensamiento sea filtrado por tu verdad. Libéranos de la impulsividad y de la exageración y haznos personas serenas, sobrias y equilibradas para honrarte en cada área de nuestra vida. Que nuestra vida sea un testimonio de tu paz y un ejemplo de dominio propio, reflejando a Cristo, quien vivió con perfecto control y propósito. Gracias, Señor, porque sabemos que nos sostendrás y moldearás para caminar en moderación y prudencia cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más, Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Aquí es donde leemos la Biblia todos los días y hoy que es 12 de julio, vamos a leer primer libro de Crónicas 12:19 al 14:17, Romanos 1:1 al 17, Salmo 9:13 al 20 y Proverbios 19:4 al 5. Primer libro de Crónicas, capítulo 12:19 al 14:17. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo a él, a Siclag, se pasaron a él de los de Manasés, Adnás, Jazabad, Jadiael, Micael, Jazabad, Eliú y Seletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres, valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600, asimismo Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700, y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000, que salían de campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas, y de la media tribu de Manasés, 120,000 contra toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear. Vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey.
y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ello. También todos los que eran vecinos, hasta Issacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres de asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de trigo, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes de nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores, y madera de cedro, y albañiles y carpinteros, para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, y engendró David más hijos e hijas, y estos son los hombres de los que nacieron en Jerusalén: Samúa, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Beeliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos, y vinieron los filisteos y se extendieron en el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová se dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus dioses. Y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Los Romanos capítulo 1 versículos 1 al 17. Pablo, siervo de Cristo,
llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe con todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo es mi Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Salmo capítulo 9, versículos 13 al 20. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte para que cuente yo todas tus alabanzas, en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y Gaión, Selah. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. Los Proverbios capítulo 19, versículos 4 y 5. Las riquezas traen muchos amigos, mas el hombre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Si Dios quiere, aquí te espero mañana.